La vida de las abejas. Maurice Maeterlinck, libro primero. En el umbral de la colmena. No tengo la intención de escribir un tratado de apicultura o de cría de abejas. Todos los países civilizados los poseen excelentes y es inútil rehacerlos. Francia tiene los de Dadant, George de Lyons y Bonnier, los de Bertrand, Hamet, Weber y Clement, el de Labate Collin y otros. Los países de lengua inglesa tienen a Langstroth, Bevan, Cook, Cheshire, Cowan, Root y sus discípulos. Alemania tiene a Dzierzon, Van Berlepsch, Polman, Bobogl y otros muchos. Tampoco se trata de una monografía científica de Apis mellifica, ligustica, fasciata, etc., ni de una colección de observaciones o estudios nuevos. No diré casi nada que no conozcan todos los que han observado un poco las abejas. A fin de que este trabajo no resulte pesado, he reservado para una obra más técnica cierto número de experiencias y observaciones hechas durante mis 20 años de apicultura y que son de un interés demasiado limitado y demasiado especial. Quiero hablar simplemente de las blondas avecillas de Ronsard, como se habla a los que no lo conocen, de un objeto conocido y amado. No cuento engalanar la verdad ni sustituir, según el justo reproche que Reaumur hizo a los que antes que él se habían ocupado de nuestras colmenas, una maravilla real por una maravilla complaciente e imaginaria. Si hay mucho de maravilloso en la colmena, no es una razón para aumentarlo. Por lo demás, hace mucho tiempo que renuncié a buscar en este mundo una maravilla más interesante y más bella que la verdad, o al menos el esfuerzo que hace el hombre para conocerla. No nos empeñemos en encontrar la grandeza de la vida en las cosas inciertas. Todas las cosas muy ciertas son muy grandes, y hasta ahora no hemos dado la vuelta a ninguna de ellas. No afirmaré, pues, nada que no haya probado yo mismo o que no sea tan admitido por los clásicos de la apidología que toda comprobación resulte ociosa. Mi parte se limitará a representar los hechos de la forma más exacta, aunque un poco más animada, a mezclarlos con algunas reflexiones más extensas y más libres, a agruparlos de una manera algo más armoniosa de lo que puede hacerse en una guía, en un manual práctico o en una monografía científica. El que haya leído este libro no se hallará en condiciones de dirigir una colmena, pero conocerá casi todo lo que se sabe de cierto, curioso, profundo e íntimo sobre sus habitantes. No es mucho comparado con lo que falta aprender. Omitiré todas las tradiciones erróneas que aún forman en el campo y en muchas obras la fábula de las abejas. Cuando haya duda, desacuerdo, hipótesis, cuando llegue a lo desconocido, lo declararé lealmente. Ya veréis cómo nos detenemos a menudo en presencia de lo desconocido. Aparte de los grandes actos sensibles de su policía y su actividad, nada muy preciso se sabe sobre las fabulosas hijas de Aristeo. A medida que se las cultiva, se aprende a ignorar más las profundidades de su vida real, pero es un modo de ignorar mejor que la ignorancia inconsciente y satisfecha que constituye el fondo de nuestra ciencia de la vida. Y esto es probablemente todo lo que el hombre puede jactarse de aprender en este mundo. ¿Existe algún trabajo análogo sobre la abeja? Para mí, aunque creo haber leído casi todo lo que se ha escrito sobre ella, no conozco en este género sino el capítulo que le reserva Michelet al final del Insecto y el ensayo que le consagra Ludwig Büchner, el célebre autor de Fuerza y Materia, Geistes Leben der Tiere. Michelet apenas desfloró el asunto. En Büchner, su estudio es bastante completo, pero al leer las afirmaciones aventuradas, los rasgos legendarios, las referencias de antiguo desechadas que él cita, sospecho que no salió de su biblioteca para interrogar a sus heroínas y que nunca abrió ninguna colmena de las de los centenares, tumultuosas y como inflamadas de alas, que es necesario violar antes de que nuestro instinto concuerde con su secreto, antes de impregnarnos de la atmósfera del perfume, del espíritu, del misterio de las vírgenes laboriosas. Eso no huele a miel ni a abeja, y tiene el defecto de muchos de nuestros libros de sabiduría, cuyas conclusiones son con frecuencia preconcebidas y cuyo aparato científico está formado de una enorme acumulación de anécdotas inciertas y tomadas de todas partes. Por lo demás, me encontraré raramente con él en mi trabajo, porque nuestros puntos de partida, nuestros puntos de vista y nuestros fines son muy diferentes. La bibliografía de la abeja, empecemos por los libros a fin de desembarazarnos de ellos lo más pronto posible e ir a la fuente misma de esos libros, es de las más extensas. Desde un principio,
Ese pequeño ser extraño que vive en sociedad bajo leyes complicadas y ejecuta en la sombra trabajos prodigiosos, llamó la curiosidad del hombre. Aristóteles, Catón, Varrón, Plinio, Columela, Paladio se ocuparon de las abejas, sin hablar del filósofo Aristómaco, que, al decir de Plinio, las observó durante 50 años, ni de Filisco de Tasos, que vivió en sitios desiertos para no ver sino a ellas, y fue apellidado el Salvaje. Pero esto es más bien la leyenda de la abeja, y lo que de ella puede sacarse, es decir, casi nada, se halla resumido en el cuarto canto de las Geórgicas de Virgilio. Su historia no empieza hasta el siglo XVII con los descubrimientos del gran sabio holandés Swammerdam. Sin embargo, conviene añadir este detalle poco conocido. Antes de Swammerdam, un naturalista flamenco, Clutius, había afirmado, entre otras verdades importantes, que la reina es la madre única de todo su pueblo y que posee los atributos de ambos sexos, pero no las había probado. Swammerdam inventó los verdaderos métodos de observación científica, creó el microscopio, imaginó las inyecciones conservadoras, fue el primero que disecó las abejas, precisó definitivamente, con el descubrimiento de los ovarios y del oviducto, el sexo de la reina, que hasta entonces se había tenido por rey, y arrojó de una vez inesperada luz sobre toda la política de la colmena, fundándola sobre la maternidad. En fin, trazó cortes y dibujó láminas tan perfectas que aún hoy sirven para ilustrar más de un tratado de apicultura. Vivía en el bullicioso y turbio Ámsterdam de entonces, echando de menos la dulce vida del campo, y murió a los 43 años, extenuado de trabajo. En un estilo piadoso y preciso, en que sencillos y hermosos arranques de una fe que teme vacilar lo convierten todo en gloria del Creador, consignó sus observaciones en su gran obra Bibel der Nature, que el doctor Boerhaave, un siglo después, hizo traducir del neerlandés al latín con el título de Biblia Naturae, ley de 1737. Vino después Reaumur, quien, fiel a los mismos métodos, hizo una multitud de experiencias y de observaciones curiosas en sus jardines de Charenton y dedicó a las abejas un volumen entero de sus Memoires pour servir à l'histoire des insectes. Se le puede leer con fruto y sin fastidio. Es claro, directo, sincero y no desprovisto de cierto encanto un poco áspero y un poco seco. Dedicóse sobre todo a destruir muchos errores inveterados, difundió algunos nuevos, aclaró en parte la información de los enjambres, el régimen político de las reinas. Encontró, en una palabra, varias verdades difíciles y puso sobre la pista de muchas otras. Consagró, de ciencia propia, las maravillas de la arquitectura de la colmena y todo lo que de ella dice nadie lo ha dicho mejor. Se le debe también la idea de las colmenas con cristales, que perfeccionadas después han puesto al descubierto toda la vida privada de esas ariscas operarias que empiezan su obra a la resplandeciente luz del sol, pero que no la coronan sino en las tinieblas. Para ser completo debería citar además las investigaciones y trabajos algo posteriores de Carlos Bonnet y de Chirac, que resolvió el enigma del huevo real, pero me limito a las grandes líneas y llego a Francisco Huber, el maestro y el clásico de la ciencia apícola de hoy. Huber, nacido en Ginebra en 1750, perdió la vista en su primera juventud. Interesado desde luego por las experiencias de Reaumur, que él quería comprobar, no tardó en apasionarse por aquellas investigaciones y con ayuda de un criado inteligente y fiel, Francisco Burnens, consagró su vida entera al estudio de la abeja. En los anales del sufrimiento y de las victorias humanas, nada más conmovedor y lleno de buenos consejos que la historia de esa paciente colaboración en que el uno, que no poseía más que una luz inmaterial, guiaba con su espíritu las manos y los ojos del otro, que gozaba de la luz real, en que aquel que, según se asegura, nunca había visto con sus propios ojos un panal de miel a través del velo de sus ojos muertos que doblaba para él el otro velo con que la naturaleza lo envuelve todo, sorprendía los secretos más profundos del genio que formaba ese panal de miel invisible, como para enseñarnos que no hay estado en que debamos renunciar a la esperanza y a buscar la verdad. No enumeraré lo que la ciencia apícola debe a Huber, más fácil me sería demostrar lo que no le debe. Sus nuevas observaciones sobre las abejas, cuyo primer volumen fue escrito en 1789 en forma de cartas a Carlos Bonnet, no apareciendo el segundo hasta 20 años después, son el tesoro abundante y seguro de que se sirven los apidólogos. Cierto es que en él se encuentran algunos errores, algunas verdades imperfectas,
Desde la composición de su libro se ha añadido mucho a la micrografía, a la cultura práctica de las abejas, al manejo de las reinas, etc. Pero no se ha podido desmentir o hallar errónea una sola de sus observaciones principales, que permanecen intactas en nuestra experiencia actual y en su base. Después de las revelaciones de Huber siguen algunos años de silencio, pero bien pronto Dzierzon, cura de Karlsmark, en Silesia, descubre la partenogénesis, es decir, la parturición virginal de las reinas, e imagina la primera colmena de panales móviles, gracias a la cual el apicultor podrá en lo sucesivo coger su parte de la cosecha de miel sin matar sus mejores colonias y sin destruir en un instante el trabajo de todo un año. Esa colmena, todavía imperfecta, es magistralmente perfeccionada por Langstroth, que inventó el cuadro móvil propiamente dicho, propagado en América con extraordinario éxito. Root, Quimby, Dadant, Cheshire, Lyons, Cowan, Heddon, Howard, etc., introducen en ella algunas mejoras preciosas. Mering, para ahorrar a las abejas la elaboración de la cera y construcción de almacenes que les cuesta mucha miel y lo mejor de su tiempo, concibe la idea de ofrecerles panales de cera mecánicamente alveolados que ellas aceptan enseguida y apropian a sus necesidades. Grushka inventa el smelatore, que mediante la fuerza centrífuga permite extraer la miel sin romper los panales, etc. En pocos años, la rutina de la apicultura queda rota. La capacidad y la fecundidad de las colmenas se triplica. En todas partes se fundan vastos y productivos colmenares. A partir de este momento, tienen fin el inútil exterminio de las colmenas más laboriosas y la odiosa selección al revés que aquel tenía por consecuencia. El hombre se hace verdaderamente amo de las abejas, amo furtivo e ignorado, que todo lo dirige sin dar órdenes y es obedecido sin que le reconozcan. Sustituye a los destinos de las estaciones, repara las injusticias del año, reúne las repúblicas enemigas, iguala las riquezas, aumenta o restringe los nacimientos. Regula la fecundidad de la reina, la destrona y la reemplaza después de un consentimiento difícil que su habilidad obtiene por fuerza de un pueblo que se azora a la sospecha de una intervención inconcebible. Viola pacíficamente, cuando lo juzga útil, el secreto de las cámaras sagradas y toda la política astuta y previsora del gineceo real. Quita 5 o 6 veces seguidas el fruto de su trabajo a las hermanas del buen convento infatigable, sin lastimarlas, sin desalentarlas y sin empobrecerlas. Proporciona los depósitos y graneros de sus moradas con la cosecha de flores que la primavera esparce, en su desigual apresuramiento, por las laderas de las colinas. Las obliga a reducir el número fastuoso de los amantes que esperan el nacimiento de las princesas. En una palabra, hace lo que quiere y obtiene de ellas lo que desea, con tal que no pida nada contrario a sus virtudes ni a sus leyes, porque, a través de la voluntad del inesperado Dios que se ha hecho dueño de ellas, demasiado vasto para ser discernido y demasiado ajeno para que lo comprendan, miran más lejos de lo que mira ese mismo Dios y no piensan sino en cumplir, con una abnegación firmísima, el deber misterioso de su raza. Ahora que los libros nos han dicho lo que tenían que decirnos de esencial sobre una historia muy antigua, dejemos la ciencia adquirida por los otros para ir a ver con nuestros propios ojos las abejas. Una hora pasada en medio del colmenar nos enseñará cosas quizá menos precisas, pero infinitamente más vivas y fecundas. Aún recuerdo el primer colmenar que vi y en que aprendí a querer a las abejas. Era, hace ya muchos años, en un pueblo de esa Flandes zelandesa, tan limpia y tan graciosa, la cual, más que la misma Zelandia, cóncavo espejo de Holanda, ha concentrado la afición a los colores vivos y acaricia con los ojos, como hermosos y graves juguetes, los remates de sus fachadas puntiagudas, sus torres y sus carros pintados, sus armarios y relojes que relucen en el fondo de los corredores, sus pequeños árboles alineados a lo largo de los malecones y de los canales en espera, al parecer, de una ceremonia benéfica y cándida, sus barcas de proas recargadas de adornos, sus puertas y ventanas que semejan flores, sus esclusas irreprochables, sus puentes levadizos, minuciosos y versicolores, sus casitas barnizadas como cacharrería armoniosa y brillante, de donde salen mujeres en forma de campanas y llenas de adornos de oro y plata para ir a ordeñar vacas en prados rodeados de barreras blancas, o a tender ropa sobre la alfombra recortada en óvalos o en rombos y meticulosamente verde de floridos céspedes. Una especie de viejo sabio, bastante parecido al anciano de Virgilio,
Hombre igual a los reyes, parecido a los dioses, satisfecho y tranquilo como estos últimos, como hubiera dicho La Fontaine, se había retirado allí, donde la vida parecería más estrecha que en las otras partes, si realmente fuese posible estrechar la vida. Había constituido allí su refugio, no hastiado, porque el sabio no conoce los grandes hastíos, sino un poco cansado de interrogar a los hombres, que responden menos simplemente que los animales y las plantas a las únicas preguntas interesantes que pueden hacerse a la naturaleza y a las leyes verdaderas. Toda su dicha, como la del filósofo escita, consistía en sacar el aguijón. No reconocen a su amo, como se ha dicho, no tienen miedo del hombre, pero al olor del humo, a los gestos lentos que recorren su morada sin amenazarlas, se imaginan que no se trata de un ataque o de un gran enemigo contra el cual es posible defenderse, sino de una fuerza o de una catástrofe natural a la cual conviene someterse. En vez de luchar en vano, y llenas de una previsión que se equivoca porque mira demasiado lejos, quieren al menos salvar el porvenir, y se arrojan sobre las reservas de miel para tomar toda la posible y ocultar sobre sí la necesaria para fundar en cualquier otra parte, y enseguida una nueva colmena, si la antigua es destruida o se ven obligadas a abandonarla. El profano ante quien se abre una colmena de observación queda al pronto bastante desilusionado. Le habían afirmado que aquel cofrecito de cristal encerraba una actividad sin ejemplo, un número infinito de leyes sabias, una asombrosa suma de genio, de misterios, de experiencia, de cálculos, de ciencias, de industrias diversas, de previsiones, de certezas, de costumbres inteligentes, de sentimientos y de virtudes extrañas, y no descubre en ella más que una aglomeración confusa de pequeñas vallas rojizas, bastante parecidas a granos de café tostado o a pasas aglomeradas contra los cristales, más muertas que vivas, sacudidas por movimientos lentos, incoherentes e incomprensibles. No reconoce las admirables gotas de luz que poco antes se vertían y saltaban sin cesar en el aliento animado, lleno de erlas de oro de 1000 cálices abiertos. Esos pobres seres tiritan en las tinieblas, se ahogan en medio de una multitud transida. Parecen prisioneras enfermas o reinas destronadas que no tuvieron más que un segundo de esplendor entre las iluminadas flores del jardín para regresar enseguida a la vergonzosa miseria de su triste morada obstruida. Sucede con ellas lo que con todas las realidades profundas. Hay que aprender a observarlas. Un habitante de otro planeta que viese a los hombres ir y venir casi insensiblemente por las calles, aglomerarse en torno de ciertos edificios o ciertas plazas, esperar no se sabe qué, sin movimiento aparente, en el fondo de sus moradas, deduciría también que son inertes y miserables. Solo a la larga se distingue la múltiple actividad de esa inercia. En verdad, cada una de esas pequeñas vallas casi inmóviles trabaja sin descanso y ejerce un oficio diferente. Ninguna de ellas conoce el reposo, y las que, por ejemplo, parecen las más dormidas y penden de los cristales en racimos muertos, tienen la tarea más misteriosa y más cansada. Esas forman y segregan la cera. Pero pronto encontraremos el detalle de esa unánime actividad. Por el momento, basta llamar la atención sobre el rasgo esencial de la naturaleza de la abeja, que explica la extraordinaria acumulación de ese confuso trabajo. La abeja es, ante todo, y aún más que la hormiga, un ser de multitud. No puede vivir sino en aglomeración. Cuando sale de la colmena tan atestada que solo a topetazos puede abrirse paso a través de las murallas vivientes que la encierran, sale de su elemento propio. Se sumerge un momento en el espacio lleno de flores, como el nadador se sumerge en el océano lleno de perlas. Pero bajo pena de muerte es preciso que a intervalos regulares vuelva a respirar la multitud, de la misma forma que el nadador sale a respirar el aire. Aislada, provista de víveres abundantes y en la temperatura más favorable, expira al cabo de algunos días, no de hambre ni de frío, sino de soledad. La acumulación, la colmena, exhala para ella un alimento invisible, tan indispensable como la miel. A esa necesidad hay que remontarse para fijar el espíritu de las leyes de la colmena. En la colmena, el individuo no es nada, no tiene más que una existencia condicional, no es más que un momento indiferente, un órgano alado de la especie. Toda su vida es un sacrificio total al ser innumerable y perpetuo de que forma parte. Es curioso observar que no fue siempre así. Aún hoy se encuentran entre los himenópteros melíferos todos los estados de la civilización progresiva de nuestra abeja doméstica. En lo inferior de la escala trabaja sola, en la miseria,
A menudo ni siquiera ve su descendencia, los prosopis, coletas, etc. A veces vive en medio de la estrecha familia anual que crea, los abejorros. Forma luego asociaciones temporales, los panurgos, los dosípodos, los alietos, etc., para llegar, finalmente, de grado en grado, a la sociedad casi perfecta, pero despiadada, de nuestras colmenas, en que el individuo es absorbido por la república y en que la república, a su vez, es regularmente sacrificada a la colectividad abstracta e inmortal del porvenir. No nos apresuremos a sacar de estos hechos conclusiones aplicables al hombre. El hombre tiene la facultad de no someterse a las leyes de la naturaleza, y el saber si hace bien o mal en usar de esta facultad es el punto más grave y menos dilucidado en su moral, mas no por eso es menos interesante. Pues bien, en la evolución de los himenópteros, que son, inmediatamente después del hombre, los habitantes del globo más favorecidos respecto a la inteligencia, esa voluntad parece muy clara. Tiende visiblemente a la mejoración de la especie, pero al mismo tiempo demuestra que no la desea o no puede obtenerla, sino a costa de la libertad, de los derechos y el bienestar propios del individuo. A medida que la sociedad se organiza y se eleva, la vida particular de cada uno de sus miembros ve menguar su círculo. Tan pronto como hay progreso en alguna parte, no resulta sino del sacrificio cada vez más completo del interés personal al general. Es necesario, desde luego, que cada cual renuncie a vicios que son actos de independencia. Así es que en el penúltimo grado de la civilización ápica se encuentran los abejorros, que todavía son parecidos a nuestros antrófagos. Las obreras adultas espían sin cesar en torno de los huevos para devorarlos, y la madre se ve obligada a defenderlos encarnizadamente. Es necesario también que cada cual, después de haberse desprendido de los vicios más peligrosos, adquiera cierto número de virtudes cada vez más penosas. Las obreras de los abejorros, por ejemplo, no piensan en renunciar al amor, mientras que nuestra abeja doméstica vive en perpetua castidad. Pronto veremos, por lo demás, todo lo que abandona a cambio del bienestar, de la seguridad, de la perfección arquitectónica, económica y política de la colmena, y volveremos a ocuparnos de la asombrosa evolución de los himenópteros en el capítulo consagrado al progreso de la especie. Fin del capítulo.